esos 30, pero que no hubieran tomado el curso, para ver si se producía algún gap. Y esos gaps eran muy bajos. Algunos cursos de repente nos aparecieron, me acuerdo, unos cursos en Excel, y esos cursos disparaban más el desempeño de las personas. Pasa que tenés Pero, un poco de endogeneidad ahí, porque también si decís que los cursos lo tomaban personas aleatorias, entonces podés ver ahí una causalidad de aumento de rendimiento por tomar el curso, pero si cada persona eligió tomarlo, quizás eran personas que ya eran mejores. sí, pues Entonces, bueno, esos son supuestos, claro, tenéis toda la razón. Yo creo que hay muchos supuestos acá que uno se tiene que comer nomás, y es porque que no si te no, queda otra. no queda otra. Y el otro problema que teníamos, y que nunca lo pude solucionar, la verdad, y que todavía estoy dándole vuelta y se los comento por si a alguien se le ocurre, es que cuando uno crea un gap de desempeño, no teníamos que aislar a los mayores puntajes, porque como yo estaba regresionando contra un gap, los que tenían mejores puntajes siempre, su gap era cero. Entonces la Claro. regresión, entonces había que aislar a eso. Y eso, bueno, no sé, ya una cuestión, ya no se empieza a meter tanto que... Pero entretenidísimo, muy entretenido. Lo quiero Eh, automatizar en R, po. ¿Cómo? Ese es mi segundo proyecto. Sí, ahora automaticé un estudio de clima entero, con regresiones, con alfa de Cronbach, componente y todo, y ahora voy Muy por ese. grosso. Hay una manera Sí. de, con WinSourcing, ¿se llama? Ahí te ¿Cómo? vas a... Hay una manera de que te separa los outliers, ponerle que lo haces por cuartiles o Ah, a partir del percentil 98 de rendimiento, quizás lo sacás de la regresión y te da un... claro, ¿no? teníamos que Pero, hacer ese tipo de tratamiento. claro, Sí, pero es complejo, pero a mí me impresiona que las empresas, la cantidad de dinero que invierten y lo poco que evalúan su inversión. Y es Bueno, gigante. O sea, no sé, en Chile lo hicimos con el Banco de Chile, que tiene 14.000 trabajadores, y se gastaban, no sé, 5 millones de dólares. Y le decía, ¿cuánto te gastaste en evaluar esto? Cero, Nada, cero, nada, ni un ¿no? peso. bueno, Y, este y caso va, y del, va por el criterio del que hace, el que esté a cargo de capacitación o de Im- talento. Encima, Impresionante, es una impresionante, locura, es absurdo, sí. bueno, pasa que impresionante. igual te digo que justamente el video del Bank of America arranca así, dice, bueno, la empresa contrató un servicio de Assessment Center. Me dijeron, che, evalúa la calidad de este servicio. Este, y ahí fue que descubrieron, mira, el Assessment Center no sirve para nada. O sea, Puede ser, pues, cualquier respuesta es interesante, cualquiera. este, pero bueno, justamente hicieron ese paso que vos dijiste, bueno, invertiste 5 millones de dólares, bueno, fíjate si funcionó. Claro. Sí, pues. Y bueno, ellos hicieron eso. Pero lo interesante, o sea, también del caso es como que después, o sea, no se dejan solamente con una sola evaluación, sino que, digamos, buscan combinaciones de evaluaciones para justamente tener más fuerza predictiva y por ejemplo, con la ejecución de las tareas, descubrieron 3 evaluaciones que sí eran como efectivas y cuando fallaba una, la persona no rendía bien después. No era un top performer No. en general. Así que dije, bueno, esto sirve. Y con las evaluaciones contextuales, o sea, sobre competencias, o sea, cuando sacaban una evaluación, digamos, como que no variaba nada. Entonces dijeron, bueno, esto no nos sirve como para discriminar, o sea, porque no hay diferencias cuando hay cambios. Entonces, bueno, acá no podemos predecir nada. Así que no sé. Pero bueno, eso, no sé, esta charla como que me da... Yo tengo muchas ganas de empezar bueno, no sé qué tienen ganas ustedes, pero hay un libro, o sea, que es como, digamos, casi una biblia digamos, en análisis de ciencias sociales, que es ¿El que que podríamos mandaste? hacer tipo club de lectura de esto. Eh, Me encanta porque me mando sola y no entiendo nada. este, Así que podríamos empezar a hacer eso
la semana que viene. Yo para hoy no logré preparar nada, les soy honesto. Así que si quieren podemos resolver consultas que tengan, o sea, de las cosas que estuvieron practicando. Pues ahí estaba viendo, bueno, digamos, con esta idea de proyectos también, o sea, que teníamos en cuenta palabras, como que habíamos planteado dos escenarios, o sea, uno que era, por ejemplo, hacer un análisis de sentimientos de canciones, ¿sí? Que en ese capítulo de este libro, en el apéndice empieza a contar cómo hacerlo, o sea, de una página con canciones de Sabina. Bueno. A ver, para ahí. Voy a buscar otra cosa acá. O sea, trabaja con una página que se llama, o sea, letras.com, o sea, que así como tenés Sabina, tenés también de Leo Mattioli. Así para el cordobés. Y si no, ¿Era bueno, cordobés, Leo Mattioli? no, para el cordobés de Santiago, digo, o sea, No, me parece que es de santafesino, Santa no Fe, sí, sé. de Santa Fe. Que soy parecido a Leo Mattioli, pero no es cordobés. Y bueno, ahí empieza a contar y estaba probando eso, pero justo la última parte donde tengo que guardar los archivos, o sea, como que las etapas son las siguientes. Hay cosas que sí funcionaron muy bien, como por ejemplo guardar las URL de las canciones, ¿sí? Porque vos, por ejemplo, entras en... voy con Sabina, que quiero ya. Por ejemplo, la URL de Sabina. Tiene, no sé, como el nombre del artista y el ID de la canción. Bien. Bueno. Entonces, hasta esa parte llegó perfecto el ejemplo del libro, digamos. ¿Por qué pone Entonces, whisky con...? ahí lo que... Sí. Lo mismo veía. ¿Qué Que pone ponía whisky con whisky. G y diéresis? Es que los españoles hablan así, po. Spiderman. ¿Ves? Si por ejemplo, o sea, logré llegar, digamos, a todo el listado de canciones para, digamos, para tener todas las URL de las canciones. Entonces lo que tendría que hacer ahora era guardar cada una de las canciones en un archivo. Pero bueno, no me funciona este loop no me funciona. O sea, pues en teoría lo que tendría que haber pasado acá es tener un archivo TXT por cada una de las canciones. Pero bueno, no sé qué pasó acá. Así que tampoco les puedo decir. Bueno, hagamos. No sé. Pero... Si quieres, puedo mostrar lo que estuve haciendo. Vamos a ver cuáles eran las variables que más influían en el attrition. Dale. Lo calculé. Él no para, sigue. Yo, respecto a lo de Starbucks, recién quise entrar para pasarle la información al programa y no me dejó, así que ya mandé un mail al administrador para que me resete la contraseña. Okay. Apenas lo tengo hoy a la tarde o mañana, se los paso, o sea, subo ahí al Drive, así tenemos los comentarios de, digamos, desde mayo a esta parte, me parece que hay, y podemos usar el text meaning. Está buenísimo. Está buenísimo. Buenísimo. Bueno, no sé si están viendo. Estamos viendo. Sí. Genial. Bueno, esto es lo de siempre. Agarramos la base de datos, la vemos, instalo, meto paquetes. Hay una librería que le quería mostrar que me parece una locura. Se llama Skim, con R, Skim, y te tira un histograma en consola, que es una locura.
A ver si se puede ver. Acá está el histograma de cada una de las variables. Ah, qué bueno. Es muy bueno. Bueno, y esto te dice más o menos los missing de las variables que estás usando y creo que te tira que si son factor o no. Acá te tira la cantidad de variables que tenés todo. Había tirado ese yo y este me parece igual más útil porque está más condensado y podés ver mejor las cosas. Acá tenés la cantidad de ceros, las variables, el porcentaje de ceros, la cantidad de nulos, el porcentaje de nulos. Esto es la cantidad de valores infinitos y el porcentaje, el tipo, y la cantidad de valores únicos. Bueno, acá cuando lo había hecho me di cuenta que había un par de variables que tenían solamente un valor único, así que las saqué. Las saqué acá. Después agarré le puse una touch para que siempre llame lo mismo. Y después empecé a tirar gráficos. Este es el gráfico de attrition que acá nos muestra lo de balanceada que está, 83% y 16%. Y bueno, después están los demás. Esto lo empecé a hacer con R Markdown gracias a Ilu. Nada, pensé que era mucho más difícil y es genial. No lo terminé porque no lo pasé todo a R Markdown porque lo terminé hace 2 minutos, pero lo hubiera pasado bien. Bueno, después hice esto que decía vos, Luis, viste que Sí, hablabas de outliers. el desempleo. Acá los ordené de mayor a menor por el rango de variabilidad que tenían, porque estas dos variables variaban mucho entre ellas, había medio outliers. Si acá hago un plot now y me tira el histograma de todas las variables numéricas. Y ahí muestro las dos que tenían la mayor variabilidad. Estas dos son las que years, since, last promotion y stock option level son las que tienen mayor probabilidad de tener outliers porque tienen acá un desvío estándar muy grande. No sé si conocen la terminología de desvío estándar, pero es cuánto se mueve de la media, una variable. Y la media es el porcentaje, el promedio. Bueno, acá estamos. El coeficiente de variación también es para comparar entre ellas, así que... Claro. Bueno, acá está la de todas las variables, el histograma de todas las variables numéricas, y years sin last promotion. Last promotion es esta la cortamos un poco, los últimos 2 percentiles se los sacamos, quedó más chiquita. Ya lo hice a esto, pero antes de que sea esto así, tenía como una parte más para la derecha, que eran claramente outliers, se lo saqué para que no molesten en las estimaciones. Lo saqué con data mutate, con esta función, Winsorize, que está en el paquete de DeskTool. Bueno, después hice un par de estadísticas descriptivas de las variables que parecían relevantes y pasé todas a factor. Hay una manera de pasar los factor que le pones, que te pase todo a factor y lo hace. Me enteré después, pero bueno, quedó así. En el mutate, mutate if, ¿hubiese sido? No, Data Integrity creo que es de Fan Modeling, una de esas del grupo de librerías y funciones de Pablo. Sí. Pablo es un data scientist que hace librerías. El tipo agarró y pasó todas las numéricas de ahí con 2 líneas. Todas las numéricas en numéricas y factor a factor. Creo que era Data Integrity, la función. Y otra No, opción después, así de detalle diverso es esta, o sea, el mutate if, o sea, si es mirá. character la pasas a factor o... Muy buena. Claro. Sergio, ¿ahí cómo se puede? Yo tuve un problema ahí para pasar a numérico, pero ciertas variables dándoles la posición. El orden, o Por sea, ejemplo, quiero que la que está en posición 5 se pase a numérico. dentro de una misma variable. No, la columna.
Dentro de una base de datos. Sí, una tabla. No, eso con la función as factor o as character, depende de lo que necesites. No lo puedo hacer. No, Ahí entiendo como que le es... está haciendo, por ejemplo, Adrián en esta sección de código, así debería funcionar, digamos, como para decirle que sea character o factor. Y ahí le Claro, pongo sí. el coma y el número. ¿Debería ser así o no? Y si quiero, por ejemplo, poner la 5 y la 8, o ahí tengo que repetirlo por línea nomás. No, ahí podrías hacerlo también, supongo que de la misma manera como lo está haciendo Adrián ahora, o sea, haciendo esa selección y poner, o sea, pero no, la C la tenés que poner antes del 5. O sea, después de la coma y antes del 5. Y ahí pones 5 y 8. Ah, ahí está. No, perfecto. Buena. Pero eso bueno, lo pones antes también, o sea, antes de la asignación. Claro. No te Algo preocupes. hice mal porque me está tirando error. Pero bueno, ahora sí. Dale nomás. No, después lo tenés que poner del otro lado también. Control Z. Bueno, lo dejo como estaba grabado, Mati. Ahí está. Claro, pero ahí Bueno, sería data, pesos, no, data, corchetes, o sea, abrís el corchete sería coma, o sea, en el espacio de la fila lo dejás vacío, coma, C, 5 y 8, entre paréntesis. Ya. cerrás el- Perfecto, bacán. sí, ahí lo tomo bien. Claro. Buena. Ahí me ahorro harta línea de código. Después separamos en muestra de entrenamiento y testing. Tiré una semilla para que la haga siempre igual. Sí. Obtuve la variable i y la x dentro de cada submuestra. Y acá ya empieza la parte que no anda. Este fit control es para que elija los parámetros fit control es para que elija los parámetros de cómo va a elegir los hiperparámetros, por ejemplo la cantidad de árboles, porque el modelo que vamos a hacer acá es un random forest y tenés un par de parámetros para establecer y nada, los elige Caret, la librería, mediante cross validation. Acá corrí los modelos, le dije que la métrica la elija por cross validation y por los set de información que le metí acá. Y nada, calculé el modelo 1 y acá podemos ver la importancia de cada una de las variables. Me fijé en la librería de Caret para poder encontrar esto y lo que te dice es cómo empeora el modelo cuando le sacas una variable de estas. Entonces, esto no es que te empeora al 100%, sino que está escalado para que se vea el que tiene más importante tiene un 100 y el otro está más cercano a 0. Pero bueno, acá parece que el modelo empeora mucho para predecir attrition si le sacás la variable monthly income, el ingreso Sí. mensual, la cantidad de años trabajados, daily rate, no sé qué será. Es algo relacionado con salario. Bueno, lo mismo acá. Y años en la compañía. Estas parecen ser las más importantes y, mira, parece que lo que menos importa es el género. Yo pensé que iba a tener más importancia, pero el marital status tampoco importa. Así que nada, esto me pareció interesante. Lo que sí no nos dice esto, si bien nos está diciendo qué tanto importa para poder predecir, no nos dice si importa positiva o negativamente. Entonces, fíjate los coeficientes de... el No, modelo, en los coeficientes, a ver, del modelo. no sé cómo habría que fijarme eso. Yo, si le pongo que me lo tire, es esto. ¿Hay algo más? ¿Summary o algo que pueda poner? A ver, fíjate, tiramos a María, ¿qué pasa?
Ahí lo pongo en view. Ah, mentira estas cosas. No sé qué otro. Habría que ver qué cantidad de cosas tiene también. ¿Cuántas? Tiene un montón, 69. Sí, no me parece. No, no sé cómo hago. No, pues eso tenés una lista, entonces ahí tenés que... subí un poco en la consola. Ah, sí. Bueno, esto es súper complejo para los que recién empiezan. Si cualquier duda que tengan, pregúntenme o pregunten a los que están acá, que yo no tengo drama en contestar todo. Cuando hablaba de cross validation y de los hiperparámetros, esto funciona con árboles de decisión y vos tenés que setearle un par de parámetros para ver qué tipo de árboles querés, porque podés tener árboles que sean muy complejos o que sean un poco más simples. Y yo lo que hice en este modelo fue decirle a la librería Caret que los elija ella a través de una métrica que se llama cross validation. Pero sí, no, entiendo que puede ser difícil de entender. De mi parte, si me preguntan, hago lo posible para que se entienda. Sí, pues ahí lo que habría que ver es, o sea, de todos los elementos de esta lista, cuáles serían, por ejemplo, pues por ejemplo, en la regresión logística vos tenés el signo del predictor, por ejemplo, que te dice si influye positivo o negativo. Claro, tiré esa para que llegó un momento y digo, no, no puede ser que no pueda ver qué pasó. Y agarré y tiré un logit porque digo, bueno, de alguna manera tengo que ver qué pasó acá. Sí. Y a ver si me tiró la regresión acá. Con los coeficientes son súper bajos. A ver si me tira los. Ahí te tira lo significativo, ¿no? Claro. Claro. Estaba esperando que me los tire uno al lado del otro y. Ah, pero acá me tira el p-value. Lo mismo abajo. La probabilidad mayor. El que habíamos dicho nosotros que tenía más importancia acá para el Random Forest es el ingreso mensual y lo lógico sería que, no sé, yo entiendo que si ganás mucha más plata tenés más posibilidades de irte. Ah, no, primero es negativo, sería como que si ganás mucha más plata tenés menos probabilidad de irte. Bueno, Pero también por tiene... ejemplo, en este modelo, o sea, no es significativa la variable. O sea, el p-value es mayor a 0,05, Ah, es altísimo. entonces no... Chao, fuera. Tenés razón. Sí, sí. No, Entonces decía son los... y, y después monthly rate, o sea, es como otra expresión de lo mismo, o sea, puede hacer, así que... Sí, tampoco es significativa. Total walking. Pasa que acá son re poquitas las significativas. Esta también que la señalaba el Random Forest, acá no la tomamos como significativa. Lo que pasa Es con Random más, Forest, o sea, tiende a ser como fuerza bruta de alguna manera, digamos, o sea, te tira, va con todo, pero no necesariamente es algo significativo. sí, loco. Bueno,
¿Qué más hice? Bueno, este modelo 1 estaba súper sobreajustado, se le dice. Entonces me fijé cosas para ahí, muestro las métricas de cómo me di cuenta que está sobreajustado. Entonces empecé a buscar manera de desajustarlo. A ver, este es lo que acabamos de hacer, es este gráfico. Y acá está la Confusion Matrix. Acá estamos. No sé si se ve, pero esto nos dice que también predijo los no y que también predijo los sí dentro de la muestra de entrenamiento. Por acá le metí, Perfecto. los predice perfecto. Y si los predice perfecto, es algo que está raro. Acá está la... Acá estamos. Sensitivity 1, Specificity 1. O sea, como que me está dando demasiado perfecto todo. Así que ahí ya hacía ruido. Y entonces empecé a buscarlo con... A esto es el siempre, ¿no? Lo testé con la de testing. Y acá ya empezó a bajar. El accuracy es del 85%. Y acá ya le empezó a errar. También que había muy poquitos 10, ¿no? Había 10 en total que sí eran sí. En este caso estamos tratando de predecir si se van a ir de la empresa o no. Y en este caso había solamente 10 personas que se iban de la empresa. De la muestra de 401 personas. Entonces, de las 10 que había, le pegaste bien a 8 y a 2 no. Y después hubo a 61 personas que no se iban a ir, que vos dijiste que se iban a ir. Y eso le bajó la precisión al modelo, que es de 85 y no de 100 como la vez pasada. Y bueno, hacer la curva log de la de entrenamiento no tiene sentido porque es una perfecta, pero esta es la de Testeo. test. Me da un out de 0.78 y es esta de acá. Entonces, dije, la semana pasada charlábamos de que hay un problema de que esto está sobreajustado, que hay que bajar la cantidad de muestra, todo. Entonces, a mí me parecía un poco polémico sacar 70% de las observaciones para que estén balanceadas Las cargas. las cargas, pero bueno, se hace. Y Y te dio lo agarrar, mismo. testé a ver qué tanto cambiaba, si mejoraba el modelo o no. Entonces hay una función que se llama oversample de la librería Rose. Lo puse acá igual. No sé dónde está. Bueno, over lo que hace es que, dado que vos tenés esto lo hice a propósito para que veamos lo de balanceada que estaban las clases. Teníamos 861 que no y 168 que sí, en la de entrenamiento. Entonces, con este over, vos generás más cantidad de observaciones de la clase que es yes. Yo no me fijé en la documentación cómo lo hacía, yo asumo que lo hace por una técnica que se llama Bootstrap, que básicamente lo que hace es, vos tenés 168 observaciones de la clase yes. Entonces vos, imagínense que es una bolsa con números como si fuera lotería, sacás uno de los 168 y lo volvés y decís, bueno, agarré este que es el número 3, y lo volvés a meter en la bolsa. Y volvés a sacar otro, y te puede tocar otro de los 168 que hay, o incluso el mismo 3. Entonces, de esa manera, es una manera muy poco elegante de decir cómo funciona Bootstrap, pero básicamente es eso, es una técnica de remuestreo con reposición. Entonces vos podés aumentar la cantidad de observaciones, se usa mucho. Y eso hace que haya crecido, ahora les muestro cómo quedó después del over, de hacer esto de acá. La base quedó así, 861, 861. O sea, le creamos un montón de observaciones más a la de yes. Y Ahí no sé si eso, yo no tengo idea, pero puede que el resultado sea distinto si a la otra las amplias para llegar a 168. ¿cómo? Puede que sea distinto que a los no los deje en 168. Claro, sí, pues, no, pero yo Igual lo probaste. lo probé, sí.
Ah, ya, entonces, bueno. Claro, acá lo que hicimos fue la que decís vos, Luis. En vez de agarrar y meterle más a yes, le sacamos a no. Entonces, Perfecto, buena. agarramos y nos fijamos, y acá hay 168 y 168. Oh, buena. Ya. Y yo partí con la premisa, digo, no, metiéndole más observaciones inventadas, seguro que me da mejor porque estoy teniendo más información para entregar el modelo. Y no, después de eso me quise matar, lo descubrí hace 2 minutos. Televisión en vivo se llama esto. Bueno, básicamente metí esto, ahí les muestro la Confusion Matrix, que es la matriz de confusión, que es quizás lo que nos da un poco más de... nos interesa un poco más. Por suerte esto se calcula rápido. Lo que es re lento es calcular los modelos con Con Random Forest, sí. Random Forest y Caret, es súper costoso. Bueno, este es... creo que, no, encima empeoró, mirá. Me cago. La accuracy empeoró. Ahora... le dijimos que sí se iban a ir, a 60 que no se fueron, a 9 le pegamos y a 7 no le pegamos. Hermoso esto. Bueno, la accuracy bajó. O sea, esto es cuando aumentamos la muestra, que pusimos 861, 861, esto empeoró. No entiendo por qué. Y bueno, después está esta, la que hicimos, la que vos proponías, Luis. Que ¿Ya? también la podemos testear. Ah, mira, subió un poquito más, ¿eh? Pero también, acá le dijimos que se iban a ir 60 tipos, 59 que no se fueron, y a 5 que los que sí se fueron no los predijimos. Dijimos a 10, pero bueno, por lo menos tenemos más tasa de que sí se fueron y sí les acertamos. Igual creo que cuando no tocamos nada le pegamos a 10 también. ¿Qué porcentaje de la gente se va ahí? Digo, para ver cuánto te tiró sobre el... No, y lo mismo, debe ser data-TS. Digo, Seguro porque si se que, te da el 90% y estamos prediciendo el 91%, no, pero casi seguro que es 83. Sí. igual es... Yo creo que acá hay un mundo inexplorado, que creo que... puta, hay que meterle nomás, hay que empezar la carrera porque puta, los primeros que lleguen van a de verdad ser bien deseados después de que pase el COVID. Hoy día nadie se está yendo, pero... Quiero ver el porcentaje que hay. No se me ocurrió la mejor manera de calcularlo. Un 15% se te va. O Y sea, el nosotros... 84 de allá estamos quedando igual. sí. No, creo que sí. Creo que estamos quedando peor. Un Bueno, poquito mejor, pero un 1%. y para que veamos de manera más gráfica lo hermoso de mi resultado, acá metí los dos juntos. Esta es la anterior. A ver si me lo tira. Y esta es la de ahora. Las dos comparadas. Ah, bueno, O sea, están muy iguales. a lo mismo. Esta es la under. Y la azul es la que le sacamos muestra para balancearla. Y la verde es la que le pusimos muestra para balancearla. O sea, es casi lo mismo. Y encima, y teóricamente lo que hicimos fue sacar una guasada de información en la de under. Yo la verdad que no entiendo. Igual, tranquilamente podría ir. Quería ver cómo me predecía con Logit, a ver si me predecía demasiado peor que esto. Pero había que escalar los valores numéricos y me dio un poco de pereza porque es una línea de código más. Entonces, no lo terminé. Aparte, yo tenía la esperanza de que con esto ya ande y me di cuenta recién que no. Así que nada, hasta ahí termina mi odisea con esto. Quizás me pongo a ver un Logit a ver si va mejor, que es lo que tendría que haber visto al principio en realidad. Y voy a ver si con XGBoost mejora un poco más. Pero entiendo sí que la curva, el AUC no es malo, pero sí me parece un poco polémico, sí, no poder ganarle a un modelo aleatorio que prediga todo que no se va Sí, po. ninguno.
no le estás ganando. Pero nada, esto lo paso en un R Markdown y lo paso ahí al grupo cuando lo tenga hecho. Dale, buenísimo. Bueno, igual la parte buena de todo esto es que por lo menos pudimos verificar esto que decía Luis y lo que teníamos la premisa la semana pasada de yo para mí el modelo no va mejor, va a empeorar si le sacamos muestra. Luis decía que no, yo esperaba que empeore y no empeoró. Sí. Pero bueno, en estos casos lo podemos testear. ¿Hicieron en algún momento un análisis de colinealidad? ¿Viste? ¿Para esto o para qué? Sí. Yo sí. Sí, para sacar variables. Sí. Ah, vos decís como un... Bueno, en realidad lo que hay que hacer es que si primero las variables son normales. Sí. O sea, hay que hacer todo un tratamiento de datos que, nada, de repente uno se tira nomás y avanza, pero Sí. Estaba en una charla de gente de ciencia de datos, amigos de este chico Pablo, y el tipo decía que todo el mundo cuando empezás a ver estas cosas, te dice, bueno, hay que preparar el set de variables, sacar los nulos y hacer un montón de cosas, y el tipo decía que agarra los datos y le mete un XGBoost y se fija cuáles son las más importantes y va tratando esas. De una, no trató nulos, no trató line, no trató nada. Pasa que el Mira. XGBoost se banca cualquier cosa, se banca variables que no están escaladas, se banca nulos, variables irrelevantes, si son irrelevantes no las tiene en cuenta, y medio que una vez que tiraste el modelo te fijas qué pasó. Sí pasa que el costo a veces de preparar mucha cantidad de datos es muy alto, y por lo menos ver en el modelo cuáles fueron las que eligió primero, te da porque quizás, no sé, haces mucho laburo y quizás no tiene sentido, te vas a fijar después cuando hagas el resultado. Pero sí. te voy a pasar unas diapositivas que yo hice un curso de modelamiento predictivo. Bueno. ¿Las puedo pasar por acá o no? Sí. Sí, si no en el Drive. Ahí está. Ah, ahí la tiré. Mira. Sí, cuando vi que estaba sobreajustado, digo, quizás tengo que meter algún método de regularización para ver si puedo sacar alguna y si mejora. Porque Mira, quizás ahí te metí un PDF de regularización con lazo y un montón de cosas. Y está con el código. Está explicado con el código. Y de selección de variables, espera. Bueno, Santi, pero escuchar por ahí, a mí me gusta porque por ahí hay vocabulario que lo digo como que se va haciendo más fino y de a la larga lo encontrás en algún lugar y lo vas entendiendo. Me mató Donato. Oye, de repente podríamos explicar la matriz de confusión, Sergio, porque es una buena aproximación de lenguaje para los que no han corrido modelo. Sí. Y Dale, no ahí es lo- y no es difícil. yo les pido disculpas a todos porque a veces no me doy cuenta cómo hacerlo que sea más entendible. Trato de hacerlo menos, pero a veces no me sale. Está No, perfecto, boludo. Yo tendrás le mandé a Carla, le digo, estoy donadazo. Estoy todo Me da risa la palabra. ¿Qué te iba a decir? ¿Tendrás las consultas por privado? No, mentira. Yo no, me manden que respondo. Está bien, está perfecto. Sí, Igual acá, escuché que hablaste de Pablo, acá vino como invitado, está la sesión cargada, digamos, si te interesa revisarla ahí en el Drive. Claro. Adrián. Sí. Vi que había venido en las clase 4, una cosa así, la sesión 4. La última de junio, me parece. Sí. Claro. sí. Buena. Sí, acá tengo una matriz de confusión, pero para qué quiero ver el paso anterior a eso. Che, está muy bueno el PDF que pasaste, Luis. Sí. Porque en Puta, general tenía todo desordenado de ese curso, weón. Voy a tratar de encontrar todo el curso. claro.
Sí, porque es raro que te muestren en algún lado las funciones de cómo se hacen los estimadores. Voy a tratar de buscarlo entero para mandártelo. Para que voy a buscar Yo desgraciadamente cuando hice el curso no lo seguí con un dataset mío, como para irlo, no me manejaba mucho en R en ese tiempo. Entonces como que estaba bien colgado. Claro, Pero puta, si no hubiera hecho, hubiera probado más yo. Weón. claro. Bueno, un segundo y ya. Quiero mostrar cómo llegué hasta este paso. ¿No? Pues nosotros en el dataset original lo que tenemos es, digamos, tenemos una columna donde donde indicamos con un 1 las personas que se fueron y con un 0 las personas que todavía permanecen dentro de la compañía, ¿no? Y después tenemos todo el resto de las variables. Hasta salary, digamos, o sea, es parte del dataset original. O sea, desde satisfaction level hasta salary son todas variables que vienen en la tabla original, digamos. Lo que habíamos hecho con los modelos de regresión es agregar dos columnas nuevas. O sea, una es la probabilidad, que le pusimos de nombre el score, que nos da un número entre 0 y 1. Y después, o sea, hicimos un if. O sea, agregamos con una variable, con una función if, que es esta. Un 1 cuando la probabilidad, o sea, cuando el score era mayor a 0,5, y un 0 cuando era menor a 0,5. Entonces, lo que vamos haciendo es, o sea, no manualmente, pero lo que va haciendo R, o sea, es controlar, digamos, cada vez que comparar, bueno, o sea, cuál fue el valor real de la columna left, o sea, de la columna target, y cuál fue el valor de mi predicción. Y a medida que, bueno, va haciendo los aciertos, va empezando a contar la cantidad de casos que va a ir en la matriz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primer valor real era un 1, o sea, la persona se fue. Mi predicción era que se fue. Entonces, en este cruce entre lo real y lo predicho, va a sumar un poroto acá. O sea, va a sumar un poroto acá. La segunda columna, o sea, la segunda fila, perdón, o sea, la persona se fue y yo predije que no se iba. Digamos. Entonces, la persona realmente se fue, y yo predije que se quedaba. Entonces va a sumar un poroto acá. Es lo que se conoce como un falso negativo. ¿Sí? Que estos son más peligrosos a veces que el falso positivo. Que es cuando no se fue y yo predigo que sí que se iba. Y fíjense que acá, digamos, o sea, hay dos métricas que, por ejemplo, aparecen en la curva ROC, que son de sensitividad y especificidad, que es la total de positivos sobre los casos positivos, y la especificidad es, digamos, el total de negativos, o sea, verdaderos, sobre el total de negativos Claro. Ese es lo importante, es que claramente si es más cercano a 1, va a ser mejor. Claro. Es el... Que eso después lo vemos en la curva ROC, digamos, que acá no está, digamos, o sea, no está con el nombre técnico, pero básicamente, o sea, cada vez mientras mejor es la tasa de aciertos, o sea, la cantidad de verdaderos positivos, digamos, la curva ROC va a ir subiendo, voy a decir una burrada, va a ir subiendo para arriba, digamos. Y cada vez que yo digo, o sea, predije que se iba, pero la persona, sí, predije que se iba, pero no se fue, o sea, se va a ir moviendo hacia la derecha. Y así se construye, digamos, este gráfico. Pero bueno, la matriz de confusión se va construyendo de esta manera. A ver, voy a correr el script de esto. Así vemos el...
¿Ven bien o cambio los colores? No, yo veo. Vemos la presentación. Digamos, esta es mi columna target y esta es mi columna de predicciones. Entonces lo que va haciendo, o sea, es justamente haciendo un control, o sea, entre la columna target real y mis predicciones. Y según vaya acertando, o sea, tanto cuando es o sea, realmente se fue. A ver, vamos a buscar un no acá. Por ejemplo, digamos, la persona no se fue y yo predije que sí se iba. Eso, digamos, en mi matriz de confusión estaría acá. O sea, no se fue, o sea, realmente, en la realidad, no se fue y yo predije que sí se iba. Ese sería un falso positivo. Y eso es lo que va a venir acá. ¿Sí? Que esto cuando, por ejemplo, esta es la matriz de confusión de este modelo, y esta sensitividad y especificidad es lo que vemos después en estas dos métricas, o sea, de la función Confusion Matrix. ¿Sí? Que en este caso el modelo no era muy bueno, o sea, generó con mucho error de tipo 2, o sea, muchos falsos negativos. Por eso, digamos, o sea, esta función de especificidad es tan baja en comparación, digamos, con los aciertos. Pero se entendió cómo se va creando, o sea, la matriz de confusión. O sea, no presten atención a esto de sensibilidad, especificidad, accuracy, no. Sino, o sea, a cómo se construye la matriz acá. Esa parte quedó más... ¿qué? ¿Se entendió? ¿O qué entendieron de esto? A ver, si lo tuvieran que explicar ustedes, ¿cómo lo harían? Santi, te tengo fe para esto. Yo no. Yo no. Mirá, No, en ese sentido, o sea, yo entiendo que la matriz se construye respecto a lo que te predijo versus lo que pasó. Entonces, está claro, digamos, en la construcción de si se genera un falso positivo es cuando se contradice respecto a lo que te predijo. No, falso negativo, o sea, si se fue, o sea, vos tenías que se iba, pero se quedó, es un falso positivo. Y si tenías que se quedaba, pero se fue, es un falso negativo, y sí entiendo esto que decís de que por ahí es más, digamos, complejo cuando, cuando pasa este segundo caso que el primero a la hora de tener un resultado más, digamos, preciso. Eso es lo que yo entendí de la explicación a la hora de leerla. ok. Pero bueno, yo o sea, no sé si... Pero la construcción de la matriz, ¿se entiende también? Por ejemplo, digamos, el caso real fue un 0. Mi predicción fue un 0. Digamos, ¿cómo sale este 0 de la predicción? ¿Se entiende? ¿Cómo sale? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo llegué a poner este 0 acá? A ver, para que no estoy viendo. Lo que yo hice, digamos, con el modelo de regresión fue estimar una probabilidad para cada persona, ¿no? Que lo puse, digamos, acá, ¿no? En la columna que se llama score. Sí. ¿Sí? Entonces después lo que determiné fue un umbral, digamos, si el score es mayor a Entre 0,5,
Tal cual. Digamos, mi apuesta es que es un 1. Si es menor a 0,5, mi apuesta va a ser que es un 0. ¿Sí? Entonces lo que hago después es comparar el target real contra mi apuesta. ¿Sí? Claro, Entonces, sí, sí. por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es sumar palitos, o sea, como el truco, o como la escoba de 15, ¿sí? Cada vez que sume un punto, o sea, voy a sumar un palito, ¿sí? Y así, y así. ¿Sí? O vamos a hacer así. Cada acierto vamos a empezar a sumar palitos, ¿sí? Entonces, o sea, en la primera fila yo tengo el target original, era 0, mi predicción fue 0. ¿En dónde voy a poner el primer palito? ¿De todo esto? Sí, Acá. Sí, abajo. acá, donde digamos, tengo el 0 real, y acá tengo la apuesta, ¿sí? Ajá. Entonces, sumo un palito acá. El segundo caso fue un 0 en la tabla original, mi apuesta también fue un 0. Sumo otro palito acá. ¿Sí? Ya vengo 2 de 2. Vamos a un fallo. Después tengo en la fila 4, ¿sí? O sea, en la tabla original tengo un 0 en el target, y mi apuesta fue un 1. ¿Dónde voy acá entonces? Y ahí, ¿dónde está? Acá. O Sí. sea, en la tabla original era un 0, en mi apuesta fue un 1, entonces empiezo a sumar un palito acá. ¿Sí? Y así sucesivamente con todos. O sea, acá ordené, por ejemplo, por probabilidades. O sea, en la tabla original yo aposté que se quedaba, mi apuesta fue que se iba, entonces voy a ir acá. ¿Sí? Entonces, cuando termine con todo esto, voy a terminar con algo así. O sea, acá están invertidas tablas, pero o sea, el orden pero significa lo mismo. Voy a terminar contando, o sea, sumando todos los palitos que tengo en cada una de las, o sea, de los cuadritos, o sea, en cada una de las casillas, sumo la cantidad de palitos que tenía, y esto me dice, bueno, o sea, de Los que de se todas las iban. filas o sea, que eran 0 en la tabla original, 3140 acertaste en la apuesta. Y en 694 le pifiaste en la apuesta. ¿Sí? Y en todas las Sí. columnas o sea, en todas las filas que en la tabla original eran un 1, tu apuesta falló en 281 ocasiones y acertó en 384. Entonces después lo que vas a hacer, o sea, primero, o sea, el accuracy sale de acá. El accuracy sale, por ejemplo, de sumar estas dos cosas y dividirla por la suma de las 4. Entonces, Claro. tenés 3140 más 384, que es 3524. Esos 3524 lo tenés que dividir sobre el total de casos. Entonces, Sí. esto sería más 694 más 288. 4.499, ¿sí? Entonces, 3.524 dividido 4.999 te da 0,7, que es el accuracy del modelo. Ajá. Bueno, no da otra cosa, no importa.
Y después hace lo mismo con el resto de las cosas, o sea, la sensibilidad y la especificidad, o sea, hace la cantidad de verdaderos positivos dividido los verdaderos positivos menos falsos negativos. Hace como, calcula sobre esta fila, digamos, esta cosa. Una pregunta. Sí. A vos ahí el accuracy que te da el 70 sería el 98%, Como el 98%. o es el 78%. Esto tiene que ver con lo que decía Adrián. No, esto es el 100%, el mayor Ah. es el accuracy es el 100%, y claro, sería que tuvo una precisión del 78 y un desacierto en el 22, con el Ajá. máximo es el 100. Y vos tu modelo habías tenido un acierto de los 80. Sí, sí, sí. Pero yo lo estaba comparando con otra cosa. Yo lo Con comparaba otra cosa. con el porcentaje de... Mi comparación es un poco más, quizás lo confundo un poco, pero yo tenía 85 que no y 15 que sí. Si yo hago un modelo que diga que todos que no, hago un modelo que diga, listo, nadie se va de la empresa. Entonces mi modelo le acierta el 85% de las veces, sin que yo haya hecho nada. Entonces yo estaba tratando de ganarle a ese modelo, pero apenas le ganaba porque el 86% llegó mi accuracy. Pero digamos que es un modelo, o sea, que está bastante bueno, que te da alto nivel como de representatividad. No sé si lo estoy entendiendo muy bien. Sí, de precisión. Me tomó, Asertividad. Sí. claro, ahí estaba viendo que tengo como, sí, la sensitivity es muy baja en los modelos que hice, 66% más o menos, que es la de acá abajo. La de, bueno, que dice 91 en el de Sergio, yo lo tengo en 66, que es porque estoy tomando muy pocos de los que sí fueron, muy pocos mis modelos dijo que sí se iban a ir. ¿Y por qué? Y hay tres factores en general. Uno, tenés la base de datos, a veces tenés outliers o valores atípicos, se dicen, que quizás están ensuciando tu modelo. Otro, a veces tenés variables irrelevantes o que tienen, sí, variables que no sirven para explicar lo que vos querés predecir y te ensucian el modelo cuando las metés. Y después, no sé, creo que había una más, pero no me acuerdo. Pero básicamente son cosas que pasan. Y yo en ¿Qué este pasa? modelo no lo pude arreglar. En general sacás outliers que son los valores atípicos. Que te Y, desvía. el otro problema son las muestras desbalanceadas, que era en este caso en Claro, que hay que El tengan tan curso poco, punto de mensual. túnel. claro, hay tan poco porcentaje de personas que se van a ir que el modelo tiende a predecir que ninguno se va. Claro, Ujú. tal cual. Eso último traté de mejorarlo. Los outliers también traté de mejorarlo y no alcanzó. Empeoró el modelo cuando. Es increíble. Lo único que me queda es ver esto que decía Sergio de regularización. Cuando hablamos de regularizaciones, en general son funciones que le ponen una penalidad a agregar una variable más en el modelo. Si vos tenés 10 variables, un modelo con 10 variables y uno con 20, esas 20 tienen que demostrar que son mejores que las de 10 para poder entrar en el modelo. Y quizás a Ok. veces, como es más simple el modelo, no te sobreajusta, bueno, que es otro término, quizás no te pasa esto que me está pasando a mí. Ujú. Bueno, ya nos contarás. Sí, sí, sí. Igual me está dando muchos disgustos este modelo, así que quizás No lo me pruebo con gusta otro dato. Por ahí habría que probar con otro dataset también. Bueno, te paso uno de nada que ver con recursos humanos, pero lo que quiero lograr yo es, o sea, yo tengo las auditorías internas de calidad que se hicieron el año pasado y, o sea, con aprobados y desaprobados, y las que se hicieron a mitad de primera mitad de año, y quiero ver si puede predecir, pero no sé si estos datos sirven. Lo que pasa es que tengo que repasar bien, estoy viendo acá las clases, quiero ver si puede predecir cómo nos va a ir en la segunda mitad del año.
o sea, si va, digamos, sobre esos datos, puedes ver, bueno, según cómo le fue en este histórico, quién va a desaprobar y quién va a aprobar, como para hacer foco en esos locales para auditarlos más interna, o sea, antes de que llegue la auditoría de calidad externa. La parte buena de estas cosas es que vos podés probar si tu modelo va a andar bien o no antes de que lo hagas con datos que no tenés. Entonces, si pudimos predecir antes, quizás podemos predecir después cuando no tengamos datos. Sí, sí, claramente se puede hacer modelo para cualquier cosa. Los Claro, modelos de Kaggle son para predecir si podés atrapar un Pokémon o no, una cosa así. lo que pasa, a mí me pasa que a la hora de atrapar un Pokémon con el juego, me muero. Lo que pasa, a mí me pasa que ahora tengo que como acomodarlo porque no todos, digamos, o sea, no es todo numérico, sino que hay algunos que tienen las celdas vacías, entonces tengo que acomodarlo y tengo que, digamos, terminar de entender qué estoy leyendo en el caso de poder ejecutarlo. Así que, bueno, cualquier cosa te escribo. No, sí, sí, pasame la base de datos, lo que sea, le doy. Imagínate que yo nada que ver. Es que para vos va a resultar re simple a lo mejor y yo No, como que... preparar la base de datos es la muerte, y cualquier cosa con R es medio la muerte. Entiendo que con Python es más difícil, pero con R también. Yo lo puteo bastante a R, cada 2x3. Pero bueno, es algo muy versátil y me gusta mucho. Pero no, es difícil, no es que es sencillo. Pero nada, sí, para pasar la base de datos, sí, me fijo de poder hacerla. Y yo soy economista, nada que ver, o sea, es que no tenga nada que ver con recursos humanos, pero a mí me No, encanta. y yo no todo lo que veo puedo aplicarlo ahí, o sea, es más, yo estoy como del otro lado, entonces es más dirigido a los locales, entonces, pero está buenísimo porque me parece que la técnica después es lo mismo para si tenés que saber si se va o se queda gente. Entonces, esto es como tenés acciones directas, me parece buenísimo poder poner en práctica más allá de los datasets que practicamos. Así que nada, en esa ando. Sí, 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 obvio. No, de mi parte encantado. De una. Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Es la primera vez que me uno, pero ya tenía ganas de contar. Bueno, yo estudio psicología y tenemos toda esa parte, por lo que estaba viendo, que nosotros lo usamos para poder validar escalas. Por ejemplo, no sé, una escala que mida depresión. Y eso que decía de que es más riesgoso cuando no predice un positivo. Vos tenés una persona, por ejemplo, con depresión y querés establecer cuál es el riesgo de suicidio de una persona. Y si le pifiaste a que, digamos, se vaya a suicidar y no se suicida, buenísimo, ya fue. El tema es cuando se suicida y vos no lo pudiste predecir. Eso nosotros en los papers que hacemos, en los artículos científicos, se llama validez y confiabilidad. Esos nombres le ponemos a especificidad y no sé qué otro. Entonces, cuanto mejor puede predecir eso, mejor es la técnica. Así para todos. Este tipo de rigor se pide. Igual tampoco podemos predecir de manera tan compleja porque somos humanos y es difícil poder predecirlo, pero tratamos de hacer todo lo posible porque está en juego la vida de las personas, la salud mental y ese tipo de cosas. Sí, medio fuertísimo, digamos. Sí. Sí, Sí, pero pasa un montón. hay algo que se puede hacer cuando Sergio hablaba de la matriz de confusión. Él cuando la armó poniendo que si pasaba los 50% de la probabilidad, diga que el target iba a ser igual a 1, que en tu caso sería que sí iba a tener depresión. Lo que se puede hacer en esos casos es Bajar, tal cual. bajarlo. Entonces, Tal cual. si es mayor a 20%, le decís que sí, y al sumo vas a tener un montón de gente que no tiene depresión, que sí, le dijiste que la tiene, pero el modelo es bueno, te comes menos, bueno, los casos que vos no querías. Y otra cosa que Claro. también se hace es ordenar los casos de mayor a menor según la probabilidad que tengan. Entonces, después ves que cuáles son los más riesgosos de todos. Sí, vas directo a eso. Claro. Sí. Sí, sí, entiendo. Claro, sí, excelente. Y la otra cosa que hacemos
para poder ver esto que hablabas vos de las variables, lo que hacemos nosotros es buscar, para empezar, no solo bibliografías, sino análisis estadísticos con alfa de Cronbach y ese tipo de cosas, como cuáles son las variables que correlacionan, como para que tenga mayor prioridad. Ya saber que correlacionan positivamente o negativamente, y mismo también se hacen comparaciones con otras, son como análisis que se hacen fuera, que vos podés ver si lo que vos estás tratando de medir correlaciona con otro test que mida lo mismo, y que también tenga alguna confiabilidad alta, digamos. Todo eso se hace búsqueda bibliográfica. Está todo Claro, en en definitiva, artículos. ese es el problema más importante. O sea, yo no quiero, no me interesa tanto si el modelo, o sea, dice un 78, un 80 o un 65, sino decirme, bueno, qué es lo que me mueve la aguja, ¿no? O sea, Y eso está en la bibliografía. Yo no sé cómo es en otras digamos, en otras carreras, o en otros intereses, digamos, pero en psicología es así, todo lo que sea de este tipo se busca en bibliografía, sí, que sean análisis que se hayan hecho de distintas variables. bien. Claro. En otras cosas como marketing o esas cosas le metés lo que sea, no te importa nada. Pero sí, Claro, claro. entiendo que Tendría no que son... haber como esto mismo para todo, pero en psicología al menos las cosas así. Porque es Claro. psicometría, es la parte que mide las herramientas para medir. Claro. Claro. Está bueno. Bueno, yo creo que nos va a venir bien entonces este libro de Lorza. ¿Lo subís al dataset, Sergio? Yo lo voy a imprimir porque no sirvo para leer de la compu y Sí, menos estadística. O sea, el de ciencia de datos de R y el de Pablo ya los imprimí, las clases también, porque me gusta tenerlos a mano. ese es el link. Estadística de Ah, ciencias sociales. De Eduardo Pobres Bolonia. arbolitos, Carla. ¿eh? Pobres arbolitos. Sí, pero bueno, es a futuro, es una inversión a futuro. Además, nosotros, no sé si les pasa, pero bueno, no, nosotros que tenemos los bares abiertos, este es terrible igual. Nos obligan a llenar una declaración jurada que es impresa para rastrear después si hay un caso. Nada, vos tenés los datos ahí. O sea, no saben las pilas por día de esas cosas que juntás. Y yo el otro día le pregunté a uno del COE si no van a tener aunque sea un QR donde la gente lo pueda completar, porque imagínense, o sea, ¿en qué momento primero lo rastreás, la letra de la gente es horrible, y segundo, cómo analizás, no tenés una base de datos, tenés solo papeles, y además las resmas que se van es increíble. O sea, un dato de color eso, pero yo no lo puedo creer con la tecnología disponible que hay hoy, lo fácil que es hacer Podés Una arrojar tablet, o sea, una mínimo una tablet por aplicación. local y listo. Claro, Aparte pero es ustedes el tienen, COE el que te deja. Yo para mí con un QR, cada persona lo acerca, el celular propio lo completa y va a la base general del COE por local, debería ser algo así. aparte Pero es ustedes en todos también los tienen bares. tarjetas de Starbucks. No sé, van, como cliente No, pero como es en todos para. los bares y restaurantes. Sí. Es en todos los lugares que vos pisás, llenás la misma cosita y estamos todos, no sé, a las resmas inviertan en resma porque subieron Una las acciones. locura. O sea, no inviertan en Mercado Libre, no compremos acciones en Mercado Libre. No, Le des vayan a, no sé A cómo se Papelera llama. Tucumán. Claro. Sí, te juro, o sea, es increíble, vos no lo podés creer, porque además no podés, o sea, imagínate rastrear un caso para ver en contacto con quién estuvo. No existe, no lo buscás, no hay forma. Bueno, Claro. eran los currículums de antes, para los de Claro. recursos humanos, que teníamos los currículums así, al Tal cual. pedo ahí todos amontonados. A lo Horrible. sumo ordenaditos por carpeta. Bueno, nosotros lo ordenamos por día, pero llega un momento que tenés tanto que lo metés todo en la misma caja y ya no te importa, pero es una locura. Todos los bares iguales, bares, restaurantes, cafeterías, Sí. un desastre.
Nosotros hicimos una vez un análisis exploratorio de gendarmes. Primero las cosas que leímos, que son muy graciosas. Y segundo que no se entendía nada, que había que pasar todos los datos. Nosotros tuvimos que limpiar todos los datos, clasificarlos. La verdad es que La fue embole. dificilísimo. Pero bueno, era un análisis exploratorio. Es como porque no hay bibliografía sobre eso, no hay data de gendarmes, en Argentina no había nada. Y tuvimos que empezar desde cero. Muy, muy complejo. Muy difícil. Claro. Yo tengo un amigo naval. Parecido. Sí, Gastón Laterza, vale, seguramente no sé, capaz lo escucharon nombrar alguna vez. El flaco viene de la Armada. Personaje divino. Sí, de hecho voy a dar una charla Un con grupo él. súper interesante. Sí. Así que bueno, después te pongo en contacto si hace falta, Vanessa. Pero bueno, entonces, si les parece, podemos empezar a recorrer este libro. No sé, que ya acá lo podés descargar en PDF, creo, Carla. Dale. Sí, igual ahora PDF y me quito EPUB la gráfica. para los que lo puedan, o sea, para los que tengan Kindle. Pero bueno, lo interesante, o sea, yo tenía este libro en PDF, pero lo bueno está que para hacer toda la parte en R también. Por ahí está mucho de R base, pero bueno, le buscaremos la vuelta para hacerlo en Tidyverse. En librería, claro. Sí, para hacer un poquito más. Pero bueno, acá tenemos valles, distribuciones, estimaciones. Nada, va a estar divertido. Bueno, no sé si está divertido, pero está interesante. Bueno, sí. Pero bueno, ahí, no sé, yo me pongo a leerlo en la semana y después en todo caso ya la semana que viene empezamos con el capítulo 1 como para meterle también un poco más sobre todo de metodología, ¿no? O sea, por ahí, o sea, la parte de los datos, o sea, la parte fácil. Ahora, jugar a interpretar esto es otro tema. Pasa. No, mentira. Y bueno, y Perfecto. cuando tenga lo de Starbucks, avísame. Yo ahora voy a Sí, ver si sale esto el mail. A ver de si Sabina, llegó. así les paso todo el código limpio ahí y nada, después lo único que van a tener que hacer es cambiar por su artista favorito. Bien. Y listo. Santiago, ya sabemos, Sí, Santiago va por Rodrigo, La Ya Mona sabemos. Jiménez. por la Mona Jiménez. La Mona Jiménez. El otro día vi el tweet que pasaste, eso que el cordobés se despierta con el cuartito de fondo y tomando Fernet no es tan picante. Claro, Ya quisieran. Igual, Imagínate un martes levantarte cayendo Fernet. Me encantaba, empezó a las 3 de la tarde. loco. Igual esos memes son fantásticos. O sea, yo los bajo y digo, para algún momento. Hay otro de un osito